Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar a leer el capítulo 6, que se llama El apego y las relaciones psicosomáticas. Quiero hacer un paréntesis acá para comentarles que sobre el tema del apego les voy a compartir, tengo planeado varios libros, pero quiero iniciar con uno que se llama El poder del apego. Es el libro que le voy a leer a continuación de este. Me encanta ese libro porque describe los estilos de apego, pero también nos da un montón de herramientas para poder vincularnos de una manera más saludable. Y así que bueno, que les voy a estar compartiendo eso. Y que con respecto a todo este tema de las enfermedades psicosomáticas, escuchar el cuerpo y demás, les voy a leer dos libros. Uno se llama El cuerpo lleva la cuenta, de Visser van der Kolk. Ese se lo mencioné antes, creo que cuando le leí el audiolibro de Elaine Aron, de las personas altamente sensibles, y otro de Gabor Maté, que se llama Cuando el cuerpo dice basta. Así que también le voy a compartir estos libros por acá. Bueno, ahora vamos a arrancar con este capítulo, que entre tanta charla por ahí se olvidaron cómo se llamaba. Es capítulo 6, el apego y las relaciones psicosomáticas. El psicólogo John Bowlby desarrolló la teoría del apego, que supuso un punto de inflexión en la forma de entender las relaciones. Esta teoría sugiere que desde niños necesitamos formar un vínculo fuerte y seguro con al menos un cuidador principal para un desarrollo emocional y social saludable. Este vínculo intenso, duradero en el tiempo y cuya función principal es dar seguridad y promover el desarrollo es el apego. Aunque el apego nace en todos los vínculos que son o han sido importantes, el que se establece con los padres o cuidadores es el primordial, ya que se trata de las primeras referencias vitales que tenemos. Los niños perciben a estas figuras de apego como sus modelos fundamentales, con independencia del trato que reciben. Por lo tanto, su impacto en el desarrollo de la personalidad es crucial. De las relaciones de apego surgen las percepciones de cómo somos, cómo nos comportamos, qué podemos esperar de los demás y de las relaciones y un largo etcétera. Si las figuras de apego dan protección, seguridad y tranquilidad, fomentarán una mejor autoestima y una representación realista de lo que podemos esperar en nuestras relaciones. Sin embargo, cuando las figuras de apego, sea de forma consciente o inconsciente, no cumplen con alguna de sus funciones, podemos tener una autopercepción negativa y distorsionada de nosotros mismos, miedos, bloqueos, todo esto a la hora de relacionarnos. Y también puede ser que arrastremos heridas que se irán infectando a lo largo de nuestra vida. Todo esto podrá dejar un impacto significativo en cómo nuestro cuerpo maneja el estrés emocional y en consecuencia tal vez cause daños en nuestro sistema inmunológico y nuestra salud física en general. Es decir, hay una estrecha relación entre los estilos de apego y la somatización de las emociones. Los estilos de apego. Los estilos de apego son patrones de comportamiento y emocionales que desarrollamos en la infancia y que nos influyen en cómo interactuamos en nuestras relaciones a lo largo de la vida. Fue el propio Bowlby quien los conceptualizó y posteriormente Mary Ainsworth siguió profundizando en ellos. Existen estos tipos de apego, de los cuales solo el primero es completamente saludable. Apego seguro, apego inseguro, y dentro del apego inseguro tenemos el apego ansioso ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Hago otro paréntesis cortito acá para decirles que el apego desorganizado, todos los tipos de apego son como un mundo aparte, pero el desorganizado es como un tema que a mí me interesa muchísimo y que también les voy a leer un libro destinado solamente a este estilo de apego, porque es uno de los más complejos. Bueno, continúo leyéndoles. El apego seguro. Es el tipo de apego que propicia una buena autoestima y relaciones sanas.
Los niños con apego seguro perciben a sus cuidadores como personas disponibles, que se encargan de sus necesidades y responden a ellas de forma eficaz. Se sienten aceptados y notan que sus emociones son validadas. Son niños vistos, se perciben importantes y que reciben afecto. Los límites que reciben por parte de las figuras de apego les muestran lo que es bueno para ellos y lo que no. Ya de adultos, lo habitual es que se sientan cómodos en sus vínculos, que tengan pocas dudas sobre sus relaciones y que sepan expresar sus emociones, poner y aceptar límites sanos y hacer cambios sin dificultad. Algunas otras características son: confianza en que nuestras necesidades serán atendidas, comodidad en la intimidad y la independencia, capacidad para compartir sentimientos y buscar apoyo, emociones positivas acerca de las relaciones y una visión optimista de nosotros mismos y de los demás. Comportamientos en las relaciones. Podemos establecer relaciones saludables y duraderas. Manejamos bien los conflictos y somos capaces de comunicar nuestras necesidades y sentimientos. Desarrollamos una buena autoestima y somos resilientes emocionalmente. El apego ansioso ambivalente. Este apego se construye cuando las figuras de apego no son siempre accesibles. A veces muestran implicación en la crianza y en las necesidades del niño, pero otras tardan mucho en resolver las demandas, o bien parece que lo van a hacer pero no lo hacen, o bien muestran desinterés. Eso genera incertidumbre en el niño acerca de lo que puede esperar del vínculo, ya que es incapaz de predecir si su cuidador estará disponible o no en cada situación. Ante lo impredecible de la situación, se siente seguro cuando la figura de apego está presente, pero no sabe cómo actuar cuando no lo está, lo que puede conducir a una sensación de abandono. Esta ambivalencia por parte de la figura de apego puede llevar a que el niño se vuelva más demandante para que le hagan caso, lo que a su vez puede provocar irritación en los cuidadores, que se vuelven aún más evitativos porque les molesta la demanda del niño. Las personas con estilo de apego ansioso aprenden a muy corta edad que cuando no consiguen lo que quieren, deben insistir hasta la extenuación y aún así es probable que no lo obtengan y se sientan rechazadas. En sus relaciones pueden buscar una cercanía extrema, sobre todo con su pareja, ya que tienen la sensación de que la proximidad nunca es suficiente y viven con la duda eterna de si el vínculo es lo bastante sólido o de si su pareja la quiere de verdad. Arrastran la inseguridad generada en la infancia, por lo que son muy autocríticas y buscan activamente la aprobación de los demás, lo que puede llevarlas a ser complacientes en exceso. Asocian comunicar y ser sinceras con poner el vínculo en peligro, por lo que a menudo no lo hacen ni ponen límites. Características. Inseguridad acerca de que podamos ser queridos o valorados. Fuerte deseo de cercanía mezclado con temor al abandono. Sensibilidad a la separación y dificultad para estar solos. Emociones intensas y que a menudo cambian hacia las figuras de apego. Comportamiento en las relaciones. Podemos parecer dependientes o pegajosos. Buscamos constantemente la validación y la aprobación. Tenemos dificultades para mantener límites saludables. El apego evitativo. Este apego se construye cuando los cuidadores no satisfacen las necesidades del niño, no muestran cercanía, afecto o disponibilidad. El menor empieza a considerarse una carga y a desatender sus propias necesidades, ya que, si no las atienden, será que no son tan importantes. Las figuras de apego suelen ser frías y distantes. Pueden ser irresponsables y autoritarias al mismo tiempo y a menudo no se acercan al niño, ya sea por causas externas, entre paréntesis, una enfermedad, o por indiferencia.
Quienes viven este tipo de apego suelen evitar el compromiso y la afectividad, que asocian a algo que sus cuidadores censuraban o ignoraban. En general, son personas que se aíslan, que se incomodan con vínculos estrechos, ya que han aprendido a reprimir bien sus emociones, por lo que tienen dificultades para identificarlas y comunicarlas. A menudo se presentan como adultos racionales y autosuficientes, que hablan del trabajo y no de situaciones personales, sentimientos o emociones. Todo lo que implique vulnerabilidad lo viven como una amenaza. Características. Nos sentimos incómodos con la intimidad y valoramos mucho la independencia y la autosuficiencia. Hay una tendencia a distanciarnos emocionalmente de los demás. Minimizamos la importancia de las relaciones y suprimimos nuestras necesidades emocionales. Comportamientos en las relaciones. Evitamos compromisos profundos y a menudo parecemos distantes o desinteresados. Podemos ser percibidos como fríos o indiferentes. No solemos buscar activamente el apoyo emocional. El apego desorganizado. El apego desorganizado se da en entornos familiares muy conflictivos y negligentes. Es el patrón de apego más disfuncional y el más relacionado con el desarrollo de problemas o trastornos psicológicos en la edad adulta. Las figuras de apego son negligentes, no cubren las necesidades psicológicas ni físicas de los niños y pueden llegar a abusar de ellos. Se establece una relación en la que el niño tiene miedo y se siente amenazado, pero al mismo tiempo necesita el cuidador. En la edad adulta, quienes han vivido este tipo de apego no saben qué esperar de sus relaciones y les cuesta mucho identificar lo que es adecuado y lo que no. Es habitual que se salten límites que los demás establecen, que repitan el patrón que vivieron en su infancia y se metan en relaciones tóxicas. Fluctúan entre la sumisión para conseguir aceptación y la agresividad para protegerse. Este tipo de apego no siempre es fácil de identificar porque el comportamiento que suscita es variable y cambiante. La mejor pista para identificarlo es fijarse en los cambios extremos en el trato. Características. Mostramos un patrón poco coherente de respuesta en las relaciones con los demás y en las relaciones más cercanas. Se dan comportamientos contradictorios y confusos. Podemos mostrar miedo o desorientación respecto a las figuras de apego en la infancia. En este estilo de apego, donde se da la situación en la que la misma persona que nos da cariño nos hace daño, nos da miedo y nos amenaza. A menudo resultan de experiencias de trauma o inconsistencia en la crianza. Comportamiento en las relaciones. Incapacidad para manejar el estrés en las relaciones de manera efectiva. Podemos alternar entre la búsqueda de cercanía y el rechazo a la intimidad. Dificultad para confiar en los demás y en nuestras propias percepciones. Nuestros estilos de apego pueden cambiar y podemos ir modificándolos a través de experiencias significativas y del trabajo en psicoterapia. Entender el propio estilo de apego nos ayuda a identificar nuestros patrones en las relaciones con los demás y trabajar hacia un apego más seguro y saludable. Una vez descritos e identificados los estilos de apego, debemos entender que, dependiendo del estilo, se pueden desarrollar aspectos que nos hagan más vulnerables a que nuestro sistema reaccione hacia los síntomas de enfermedad. Los estilos de apego inseguro, como el ansioso y el evitativo, están asociados con mayores niveles de estrés psicológico. Este estrés puede desencadenar una serie de respuestas en el cuerpo, incluyendo la activación del sistema inmunológico, lo que contribuye al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Otro punto importante es la regulación emocional. Los estilos de apego inseguro a menudo tienen dificultad para regular emociones,
lo que los puede llevar a comportamientos que impacten negativamente en la salud, como evitar cuidados médicos preventivos o no seguir tratamientos médicos adecuadamente. Estos comportamientos se pueden intensificar en presencia de enfermedades crónicas, incluidas las autoinmunes. Mientras que los estilos de apego ansioso tienden a utilizar más el sistema de salud debido a preocupaciones médicas continuas, aquellos con apego evitativo pueden utilizar menos o nada los servicios de salud, evitando tratamientos y consultas médicas. Ambas tendencias pueden afectar negativamente la gestión de enfermedades autoinmunes, ya sea por exceso de atención médica sin necesidad o por falta de seguimiento y de tratamientos necesarios. Cada vez más investigaciones sugieren que las experiencias tempranas y los estilos de apego influyen en la respuesta inflamatoria del cuerpo. Por ejemplo, un estilo de apego inseguro podría estar vinculado con niveles más altos de marcadores inflamatorios, los cuales son cruciales en muchas enfermedades autoinmunes. Este vínculo proporciona una pista biológica sobre cómo los patrones emocionales y relacionales tempranos pueden predisponer a ciertas condiciones de salud. La base insegura y sus consecuencias. Como hemos visto, desde la infancia necesitamos una base segura, que nos proporcionan aquellos cuidadores que nos ofrecen seguridad, protección y disponibilidad. Gracias a las figuras de apego, nos sentimos seguros para explorar el mundo y aprender de él. Cuando un niño sabe que tiene una base segura a la cual regresar, puede aventurarse, experimentar y afrontar situaciones nuevas con confianza. El cuidador estará presente a las señales y necesidades emocionales y físicas, y al mismo tiempo lo animará para que aprenda y descubra de forma independiente. De adultos, disponemos de una base segura interna, que es la que hemos internalizado de la base segura de nuestros cuidadores. Es a la que nos dirigimos cuando lo necesitamos, especialmente como parte de nuestra regulación del afecto. Esta base personal proviene de la infancia, de la seguridad que hubo allí. El problema es cuando esta base no es tan segura, cuando los cuidadores, en lugar de aportar calma, generan intranquilidad o incluso miedo, el vínculo se vuelve poco seguro o incluso desorganizado, lo que incrementa la tendencia de que los hijos desarrollen una menor salud física y mental. De hecho, uno de los factores que más influyen en los trastornos de diferentes categorías es haber crecido en una familia en la que la base es insegura. Para entenderlo con mayor claridad, a continuación, encontraremos ejemplos de los diferentes tipos de familias que pueden provocar complicaciones de salud y la enfermedad. Familias donde no se permite mostrar las emociones. En este tipo de familias, mostrarse desde lo emocional hace que el niño se sienta inseguro o controlado por la reacción de la familia. Por lo tanto, evita las emociones y presenta defensas de represión e inhibición, así como la defensa de la negación. Un caso flagrante es cuando, por ejemplo, el hijo sufre bullying en el colegio y sus padres no se enteran porque nunca se lo cuentan. La creencia interna que se desarrolla en el menor es: no cuento nada para que no me vean como débil y perdedor. En este tipo de familias, mostrar las emociones provoca vergüenza por la ausencia de normalidad en el hecho de sentir y mostrar lo que se siente. Además, en muchas ocasiones, si cuando se expresa algo que duele, la respuesta es carente de emoción, el niño lo entiende como una falta de comprensión y le queda la sensación interna de haber hecho algo malo al contarlo. Incluso pueden aparecer burlas o humillaciones que lo ridiculizan por mostrar lo emocional.
Estas circunstancias generan un daño que pasa factura a lo largo del tiempo, sobre todo con la tendencia que ya conocemos a que todo aquello que pesa y duele, si no se expresa de una manera adecuada, buscará su salida, sea o no la más adecuada, ya que el cuerpo necesita encontrar su equilibrio. Familias con alta desregulación emocional. En estas familias, las figuras de apego no gestionan las emociones. Presentan incapacidad para cuidar y regular las emociones de los hijos y como resultado se llega a lo que se llama el trauma oculto, que consiste en el daño que se provoca al niño por no haberle enseñado a regularse, ya que hubo figuras de apego saludables que le enseñasen. Esta situación es bastante habitual cuando los padres están pasando por un duelo por la pérdida de una persona querida o por otras situaciones que cambian la vida, como perder un trabajo. En este contexto, el niño vive con soledad y tristeza y es incapaz de gestionar sus emociones. Familias con alto nivel de preocupación y miedo. En estas familias, las figuras de apego no muestran características adultas. En su lugar muestran ambivalencia, inseguridad y miedo. Se da algo llamado inversión de rol o parentificación, que significa que a corta edad los hijos se convierten en pequeños adultos por necesidad. Debido precisamente a la inmadurez o miedo a la vida y toma de decisiones de las figuras de apego, se les exige a los hijos responsabilidades que no le corresponden y no pueden asumir. Cuando el niño percibe que la madre o el padre no lo pueden cuidar, como mecanismo de supervivencia y protección natural, aprende a cuidarlos a ellos. Sería algo así como, para que me puedan cuidar y proteger, los tengo que cuidar yo. En este proceso hay un sacrificio de la propia infancia, en la que se pierden características de la niñez para apropiarse de características adultas que no corresponden por edad. Es una adaptación a la situación de vida relacionado con la alerta, la hiperresponsabilidad y el control. Con el paso del tiempo, queda una estela de sufrimiento en estos niños debido al esfuerzo que supone dejar de ser niño para cubrir necesidades que no son las propias de la infancia. De aquí surgen adultos que adquieren mecanismos de compensación, como pueden ser rumiaciones, entre paréntesis, darle vueltas a las cosas obsesiva y desproporcionadamente, y pensamientos negativos que pueden llevar a lo que se llama delirios de ruina, entre paréntesis, ver todo desde la perspectiva más catastrófica, anticiparse a las situaciones para tener siempre un plan B por si las cosas salen mal, desconfianza en la vida y las personas. Sus niveles de control y alerta constantes perjudican su salud física, lo que se ve reflejado en el cuerpo. La tensión crónica, los elevados y constantes niveles de cortisol favorecen los procesos de inflamación y obligan, sin ser conscientes, a que el cuerpo se mantenga permanentemente en este estrés que describíamos en capítulos anteriores, impidiendo la relajación y activando un estado permanente de estar en guardia. Juana, la niña que nunca lo fue. Desde los 6 años, Juana se vio obligada, sin apenas conciencia, a calmar a su madre cuando lloraba y le contaba cómo la trataba su familia y el miedo que le daba que la dejasen de querer. Creció asustada por su madre y siempre pendiente de lo que le pudiese ocurrir. Por esa razón, ya desde pequeña, no quería moverse de su lado. Cuando empezó en el colegio, recuerda pasarlo fatal hasta que su madre no venía a buscarla. Tiempo después, entendió que su ansiedad por separación venía dada por su propia preocupación de estar controlando que su madre estuviese bien. Era ella la que calmaba a su madre y le daba consejos y no al revés, como hubiese sido lo saludable. No había tenido una madre que la orientase ni la apoyase.
y cada intento de buscar apoyo en ella traía la misma respuesta: tú ya sabes lo que tienes que hacer. Aquello la enfadaba, pero al mismo tiempo se veía obligada a bloquear su enfado. ¿Cómo se iba a enfadar con su madre, con lo frágil y vulnerable que la sentía? Este sentimiento de pena hacia su madre la llevó a reprimir sus propias emociones y a tragárselas. Un día, Juana dejó de tener hambre y empezó a comer menos. Al principio no le prestó atención, pero con el tiempo su inapetencia persistió y su peso empezó a reducirse drásticamente. Empezó a sentirse bien sin comer, como si se hubiera acostumbrado. Era algo así como si el cuerpo no pidiese comida y no la necesitase. La bajada de peso se convirtió en algo obvio por la rapidez con la que iba. Estaba estudiando en la universidad y sus compañeras de residencia empezaban a hacerle comentarios acerca de lo delgada que la veía. No solía ir a casa todos los fines de semana, solo aquellos que por clases o vacaciones le cuadraban bien, de manera que sus padres no sabían lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó el momento de visitarlos y vieron su extrema delgadez, se quedaron aterrorizados de preocupación. Su madre no paró de llorar y su padre, un hombre parco en palabras, se quedó completamente alarmado por el estado de su hija. La pérdida de peso a estas alturas estaba entrando en riesgo. Había desarrollado una anorexia que todos pensaban que era nerviosa, un trastorno alimentario en el que la persona mantiene una negativa a comer con la idea de cambiar su cuerpo y sus dimensiones. Quien padece este tipo de anorexia se ve con un peso desproporcionado, presenta distorsión de la imagen y no tiene conciencia de enfermedad. Sin embargo, Juana, desde el principio, repetía y repetía que lo que a ella le ocurría era diferente, que no padecía anorexia nerviosa. Insistía en que veía el estado de su cuerpo y que no le gustaba verse en esas condiciones. Insistía en que su problema era que no podía comer, pero que tenía la voluntad de hacerlo. Nunca había sido una niña con sobrepeso y jamás había hecho dieta. Nunca la había necesitado. Insistía en que no le entraba la comida y que no entendía por qué. Llegó a los 36 kilos y a esas alturas nadie la creía ya. Recuerdo que me dijo: ¿sabes qué? Cuando te diagnostican anorexia nerviosa, todo lo que digas irá en tu contra y te conviertes en una manipuladora que lo único que quieres es mentir para no comer. Ese no era su caso. Ella veía su cuerpo en el estado de caquesia, delgadez extrema, en el que estaba. Sin embargo, algo le impedía comer. Tuvo que dejar de estudiar y regresar a casa. El peso era extremo y ya no podía estar sola ni salir a la calle. Apareció inflamación en el hígado y el corazón daba síntomas de bradicardia. Se plantearon el ingreso hospitalario y la sonda nasogástrica, nutrirla a través de una sonda por la nariz para su recuperación. Juana entró en cólera y se negó a ingresar. Debido a la autoridad que había ganado a lo largo de los años en su familia, sus padres no sabían cómo enfrentarse a ella, ni siquiera para cuidarla. Era tarde para obligar a una niña, la niña que nunca lo fue, a hacer algo que no quería hacer. Finalmente, decidió que aceptaría ponerse a tratamiento con alguien que la creyera. Cuando encontró a la profesional, por fin se sintió entendida. No tenía una anorexia nerviosa restrictiva, sino una anorexia emocional, entre paréntesis, un trastorno somatomorfo que transforma las heridas emocionales de vida en síntomas físicos de enfermedad. Ese día sintió que aquello tenía sentido para ella. Lo que había tragado en su vida a nivel emocional le ocupaba todo el espacio y no le dejaba comer. Era estudiante de medicina y comprendía que su cuerpo no estaba bien, pero sabía que no padecía un trastorno alimentario
y que los criterios no le correspondían. Al principio, la psicoterapia le resultó complicada. Tenía que hablar de su familia y de temas relacionados con su madre y se le activaba la defensa de lealtad. Se sentía culpable cada vez que intentaba decir que en su vida le faltaban cosas, hasta que en un momento pudo entender que todo aquel proceso no era para su madre ni para su padre. Aquel era su espacio. Y allí estábamos para hablar de cómo todo lo que explicaba le afectaba a ella. No estábamos allí para juzgar a nadie. Ellos lo habían hecho lo mejor que habían podido. Tenían sus propias mochilas, pero ella no se podría hacer cargo de todas ellas por mucho que se empeñase. Poco a poco llegó la recuperación. Los hábitos alimentarios se fueron restableciendo y la familia pudo entender mejor el duro proceso de Juana. Acabó la carrera y se convirtió en médica internista, una profesional excepcional que entiende y atiende a sus pacientes desde la experiencia y sabe que hay síntomas que pueden tener un trasfondo más allá de la parte física del órgano afectado. Familias que presentan ansiedad por la enfermedad. En la infancia de las personas que somatizan, suele haber un clima familiar en el que se presta especial atención a la enfermedad. Las sensaciones físicas en estas familias se viven con preocupación y ansiedad, una tendencia que puede aprenderse a edades tempranas. Los niños con estos entornos pueden presentar problemas gastrointestinales, tener frecuentes consultas médicas y ausentarse de la escuela. Reciben refuerzos y gratificaciones cuando están enfermos, lo que modela su percepción de la enfermedad en la familia. Por ejemplo, estudios sugieren que el desarrollo del síndrome de intestino irritable puede estar influenciado por el aprendizaje en la infancia, donde los padres se quejan frecuentemente de problemas intestinales como el estreñimiento. Las actitudes frente a la enfermedad se aprenden desde la infancia. Por ejemplo, un padre que se mira en el espejo y se ve pálido inmediatamente después revisa la parte interna de los ojos buscando el color rojo intenso que le indique que está saludable, transmite a sus hijos la idea de que el cuerpo es peligroso y sus sensaciones pueden ser dañinas. Los hijos aprenden así a vivir sensaciones normales como síntomas de enfermedad, interiorizando la ansiedad y la preocupación que ven en sus padres. Familias con abuso emocional. No es necesario golpear para hacer daño. Una palabra duele, el silencio duele, el chantaje emocional duele, el desprecio duele, la indiferencia duele, el que nos culpabilicen como forma de controlarnos duele. Hay familias que utilizan estas formas de crianza porque no han aprendido a hacerlo de otro modo y porque es lo que ellos mismos recibieron, tal vez sin ser conscientes del dolor que causan a su paso. Existen familias que solo se saben comunicar de manera emocionalmente abusiva. Dentro de este tipo de abuso, las figuras de apego tienen comportamientos de control y manipulación, lo que incluye humillaciones, insultos y amenazas. Aparecen prohibiciones de ver a ciertas personas, insultos, ataques verbales, el control continuo acerca de la ropa que te pones, lo que comes, la invasión de espacios personales, entre paréntesis, mirar tu móvil, espiar tu correo, las amenazas con miedo, culpa o vergüenza. Todo este cóctel acaba generando a quienes lo sufren una autoestima dañada y una idea distorsionada de sí mismos. Para convivir con este abuso, o bien se someten a él, o bien se rebelan. Sea cual sea la reacción, desarrollan un esquema de víctima que los acompañará toda la vida, ya que no han aprendido a defenderse del abuso emocional desde la infancia y a menudo ni lo perciben como tal. Es decir,
aun cuando ya no están en el núcleo familiar, pueden volver a ser víctimas de abuso emocional por parte de otras personas sin saberlo. A veces, la manera en la que esta situación sale a la luz es mediante síntomas físicos de enfermedad que no tienen ninguna explicación médica y que hacen ver a quienes los padecen que algo pasa en su vida para estar enfermos sin motivo aparente. Son frecuentes la ansiedad crónica, las somatizaciones constantes, el dolor crónico, los problemas gastrointestinales, las cefalias tensionales y las migrañas, la cititis por repetición y otras múltiples causas médicas. Roy y la luz de gas. Roy es un chaval al que todo el mundo aprecia porque tiene un carácter estupendo. Es amable y tranquilo, y eso facilita mucho sus relaciones sociales. Viene de una familia en la que ha aprendido a hacerlo porque el estilo de crianza ha sido desde la culpa y la amenaza. Aprendió a callar, a pasar desapercibido, a desarrollar un yo escondido interno para no mostrarse, ya que cuando lo hacía, lo lastimaban. En su familia, las palabras dolían. Los silencios, cuando no actuaba según lo esperable, dolían. Las miradas de desprecio también, pero sobre todo lo que dolía era la luz de gas. Es decir, había una tendencia a quitarle la razón con comentarios con, por ejemplo, pero eso no pasó así, entre paréntesis, aunque sí hubiera sido así. O, eso nunca ocurrió, aunque sí hubiera sucedido. Esto lo convirtió en una persona que dudaba constantemente de sí mismo, lo cual le acarreó múltiples complicaciones a nivel social. Sentía confusión constante y tenía dudas sobre si lo estaban manipulando. Sufría de intensa ansiedad y se atrapaba, pero solo en aquellas situaciones en las que le decían que las cosas no eran como él las veía, era que entraba en una inseguridad que le hacía sufrir muchísimo. Se trataba de situaciones que le disparaban las experiencias vividas en casa con todo el abuso emocional y la constante luz de gas. Comenzó a trabajar como soldador en una empresa, pero tuvo la mala suerte de tener un jefe con pésimas habilidades de liderazgo que lo humillaba. Esta mala experiencia le provocó una gran fatiga, irritabilidad, dolores musculares y articulares, además de oscurecimientos en la piel y un episodio en el que casi se desmaya. Tras acudir al médico y someterse a pruebas, fue diagnosticado con la enfermedad de Addison. Esta es una enfermedad autoinmune que se manifiesta gradualmente durante varios meses. Inicialmente avanza lentamente y los síntomas no se detectan hasta que un episodio de estrés intenso la revela. La enfermedad ocurre cuando las glándulas suprarrenales ubicadas en los riñones no producen suficientes hormonas, especialmente cortisol, la hormona del estrés, y aldosterona, la que ayuda a regular la presión sanguínea. Esto suele ser consecuencia de un problema inmunitario en el que el propio sistema ataca erróneamente sus tejidos, dañando las glándulas suprarrenales. Cuando Roy recibió el diagnóstico, sintió que el mundo se le venía encima y desarrolló una depresión que, en realidad, había estado presente durante toda su vida, desde su infancia, como un río subterráneo. Comenzó un tratamiento de psicoterapia para la depresión, pero no sabía que este era el inicio de un proceso de autoconocimiento, confianza en sí mismo y empoderamiento, con el que saldría del sentimiento de indefensión en el que había vivido durante tanto tiempo. Comprender la enfermedad fue un reto para él, pero lo ayudó a cambiar su percepción de la vida. A medida que se recuperaba de la depresión, decidió ver su enfermedad como una oportunidad de cambio.
Aprendió que su cuerpo codificaba erróneamente la información y atacaba sus propios tejidos, lo que lo llevó a encontrar metáforas psicosomáticas sobre cómo su cuerpo reaccionaba y cómo él no lo había hecho en su propia vida. Quizá, si empiezo yo a hacer fuera lo que a mi cuerpo hace dentro, este dejará de hacerlo y empezaré a mejorar, pensó. Y de hecho, así fue. Con el tratamiento adecuado y una reducción del estrés, los síntomas mejoraron significativamente. Roy pudo comenzar a llevar una vida normal y a buscar un nuevo trabajo. Familias con figuras de apego narcisistas. El narcisismo se refiere a un patrón de pensamientos y comportamientos caracterizados por una autoadmiración excesiva, una gran necesidad de atención y una búsqueda de admiración por parte de los demás. Dentro de los diferentes estilos de familias encontramos las figuras de apego narcisistas. Se refieren a aquellos cuidadores que en la dinámica de relaciones, especialmente en las de apego, entre paréntesis, como las relaciones familiares, de pareja o incluso amistades cercanas, exhiben características narcisistas que afectan significativamente a la forma en que se desarrollan estos vínculos. Estas figuras pueden influir en el desarrollo emocional, en la formación de la personalidad y en los patrones de relación de aquellos a quienes están vinculados, especialmente niños y adolescentes, pero también adultos más vulnerables. Suelen ser figuras que aparecen con frecuencia en las historias de las personas que desarrollan trastornos psicosomáticos, somatomorfos y enfermedades autoinmunes a causa del daño del vínculo a lo largo del tiempo. Algunas de las características de estas figuras son: falta de empatía. No reconocen o responden adecuadamente a las necesidades emocionales de los otros, especialmente de sus hijos o dependientes. Tienen una percepción inflada de sí mismos y buscan constantemente admiración y validación de los demás. Manipulación. Utilizan a las personas a su alrededor, incluidos sus hijos, para cumplir sus propios deseos y necesidades. Intentan controlar la mayoría de los aspectos de la vida de sus hijos o dependientes, a menudo justificándolo como por su bien. Evitan tomar responsabilidad por sus acciones, especialmente cuando éstas tienen consecuencias negativas. Reaccionan negativamente a la crítica y pueden ser extremadamente defensivos. Pueden alternar entre poner a alguien en un pedestal y devaluarlo drásticamente, basándose en cómo se sienten respecto a esa persona en un momento dado. Podemos ver ejemplos en situaciones como un padre que utiliza los logros de su hijo para inflar su propia autoestima, ignorando las necesidades y sentimientos del niño. Una madre que critica constantemente a su hijo y le retira el afecto si no cumple con sus expectativas. Un padre que manipula emocionalmente a su hija para mantenerla dependiente y bajo control. Un caso concreto que puede enmarcarse en el contexto de familias con figuras de apego abusivas es el del síndrome de Munchausen. Se trata de un trastorno en el que una persona, generalmente un progenitor, desarrolla un vínculo tóxico, induce o finge síntomas en otra persona, típicamente su hijo, para recibir atención a través del rol de cuidador. En los niños, las señales pueden incluir síntomas médicos inexplicables que no se corresponden con los resultados de los exámenes, numerosas visitas a médicos y hospitales y la realización de múltiples pruebas innecesarias. Luis y el síndrome de Munchausen por poderes. Cuando Luis era pequeño, su madre le miraba todos los días la fiebre, estuviera o no enfermo, buscando precisamente que lo estuviese. Él lo recuerda así.
Me decía constantemente que me veía con mala cara o la piel amarillenta, y por ello me daba vitaminas o paracetamol por su cuenta, por si acaso subía la fiebre. La pastilla siempre me provocaba dolor de estómago, lo que ella tomaba como confirmación de que estaba enfermo y se alegraba, creyendo que su instinto materno la ayudaba a adelantarse a mis enfermedades. Era una situación muy confusa, y aunque me daba cuenta de lo absurdo, yo era muy pequeño y me costaba comprenderlo. Me tomó tiempo hasta que pude negarme a todo aquello. El estrés y la manipulación en los que viven estos niños y el trauma que les provoca pueden hacer que desarrollen síntomas psicosomáticos asociados a su estado emocional, lo que complica y perpetúa el vínculo tóxico con la figura de apego. En la edad adulta, las personas que han recibido este tipo de abuso en la infancia llegan a desarrollar trastornos psicosomáticos y enfermedades autoinmunes. Pueden tener una gran necesidad de atención y cuidado y exigir la misma demanda generada por la figura de apego. La búsqueda constante de atención médica en la edad adulta se convertiría en una forma de replicar el entorno de cuidado que experimentaron, aunque de forma inconsciente. Las heridas de infancia. Como hemos visto en el apartado anterior, existe una relación entre las experiencias adversas de la vida y las enfermedades psicosomáticas. En este sentido, es conveniente que hablemos de las heridas emocionales. Se trata de un tipo de heridas invisibles, pero que impregnan la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Están muy relacionadas con los estilos de apego de los que acabamos de hablar y, de hecho, podríamos decir que son las consecuencias del apego que recibimos y que con los miedos y creencias que acarrean refuerzan a su vez dicho estilo de apego. Todos podemos presentar estas heridas, que a veces serán más obvias y otras veces más sutiles. Algunas personas tendrán una y otras varias, pero lo que sí sabemos con total seguridad es que las empezamos a desarrollar en la infancia y en la preadolescencia, entre paréntesis, salvo en algunos casos en los que se presentan en la edad adulta. Se suelen generar por el dolor que sentimos durante la niñez, no tanto por las situaciones vividas, sino por nuestra interpretación de ellas. Es decir, sufrimos por nuestros recuerdos de lo ocurrido y no tanto por lo que sucedió en realidad. La clasificación de las heridas de infancia más habitual es la propuesta por John Bradshaw y Lise Bourbeau, que conceptualizan 5 heridas: la herida de abandono, la herida de rechazo, la de injusticia, la de humillación y la de traición. Sobre esta autora le voy a leer la sanación de las 5 heridas de Lise Bourbeau en una próxima lectura. Entonces, tenemos la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de injusticia, herida de humillación y la herida de traición. La herida de abandono. Esta surge cuando experimentamos abandono emocional, físico o psicológico en la infancia, lo que genera una sensación de desamparo y soledad. Por ejemplo, un niño puede sentirse abandonado si sus padres atraviesan un divorcio, si uno de los dos deja de estar presente, si un miembro de la pareja fallece o si siente que sus cuidadores no lo protegen. Otras actitudes que pueden provocar sensación de abandono en la infancia son la de no escuchar con interés, no dedicar tiempo a jugar con ellos o retirarles el afecto como castigo por portarse mal. Cuando somos pequeños, no tenemos recursos para explicar estas situaciones. Es decir, un niño no piensa que su madre tiene mucho trabajo y por eso no viene a casa, sino que lo vive como un abandono real. Durante la infancia, lo captamos todo a nivel emocional, lo que puede dejar una huella inconsciente pero profunda
asociada a una inmensa sensación de vacío. Esta herida se suele relacionar con el estilo de apego desorganizado y ambivalente, y sus consecuencias son un excesivo miedo a la soledad, a la inseguridad y a que de repente no los quieran. Toda la experiencia emocional que deja esta herida se puede transformar y desplazar hacia síntomas físicos debido al daño que provoca la intensidad constante de las emociones en el cuerpo. Conocer esto nos ayuda a entender que si trabajamos el vacío y la herida donde se localiza, podemos reparar la causa original del estrés. Hago una breve pausa. La herida de rechazo. El rechazo es una de las experiencias emocional negativa que se provoca cuando no nos aceptan, nos excluyen o apartan. Esta experiencia puede tener muchas formas y darse en diferentes contextos, desde relaciones personales hasta entornos profesionales y sociales. Es posible que surja en la infancia cuando las figuras de apego se enfadan si el niño expresa sus emociones. Si lo silencian, lo avergüenzan o lo comparan con sus hermanos, haciéndole ver que es peor. Al interiorizar lo que recibe de sus padres, desarrolla la creencia de que todo el mundo lo rechaza, aunque no sea así. Como mecanismo de protección, quienes sufren herida de rechazo intentan hacer siempre lo que los demás esperan, ya que es la forma de sentirse aceptados, porque creen que si se muestran tal y como son, los rechazarán aún más. Como resultado, surge la vergüenza y la sensación de ser insuficientes, además de la búsqueda continua de validación y aprobación. Investigaciones recientes sugieren que el rechazo provoca una activación en áreas del cerebro asociadas con el dolor físico, como la corteza insular posterior dorsal. Por lo tanto, el rechazo duele, ya que tanto él como el dolor físico comparten una representación somatosensorial común. Además, otras investigaciones determinan cómo el rechazo por compañeros, como sucede en el bullying, puede ser una intensa fuente de estrés que debilita el sistema inmune y hace a la persona más vulnerable a infecciones y enfermedades físicas. Laura y el bullying. Laura tiene 15 años, es una buena estudiante y tiene un temperamento tranquilo. Todo parece ir bien en su vida. Mantiene a sus amigas de la infancia y destaca en actividades extraescolares como el baloncesto. Sin embargo, un día sus padres empiezan a notar cambios en ella. Le cuesta asistir a los entrenamientos, se muestra más decaída y se queja de dolor de barriga, dolor de cabeza y mareos que empeoran al ponerse de pie. Dice que no puede estudiar porque no logra concentrarse y está agotada todo el día debido a dificultades para conciliar el sueño. Los síntomas se agravan y en cualquier pequeña tarea le resulta un esfuerzo tremendo. Sus padres la llevan al médico y tras varias pruebas se confirma que ha desarrollado fatiga crónica, una enfermedad cuyas causas no están del todo claras. Los padres de Laura no entienden nada. ¿Cómo podría haber desarrollado una enfermedad así? Ella siempre había sido una chica sana, buena estudiante, de buen carácter y parecía feliz. La familia está consternada y confundida, sin entender qué pudo haber desencadenado la enfermedad. Los médicos sugieren que podría haber sido algún factor emocional estresante que haya debilitado su sistema inmune. Cuando se sientan con ella y le preguntan si algo ha estado haciendo sentirla mal últimamente, Laura rompe a llorar
y les cuenta una situación de bullying que ha estado sufriendo durante el último año. Sus amigas de la infancia dejaron de hablarle sin razón aparente y pusieron a todo el mundo en su contra. Ha recibido insultos y humillaciones, quedándose completamente sola. Se siente muy rechazada y le duele mucho hablar de ello. Sus padres se sienten culpables por no haber notado nada y le preguntan por qué no se lo contó antes. Ella responde: no quería preocuparos con algo que debería haber resuelto yo. Laura sentía vergüenza, un sentimiento que varios estudios han demostrado que contribuye a la somatización y que es una experiencia emocional muy común en las víctimas de bullying. A través del rechazo, quienes sufren acoso entran en contacto directo con la vergüenza y con la tendencia a somatizar, desarrollando creencias como: soy rechazable, hay algo en mí, no valgo, no soy como los demás, soy insuficiente, no pertenezco. Cuando la situación no cesa, estas creencias perpetúan los síntomas físicos asociados a su estado emocional. Si logramos identificar la herida de rechazo en nuestra vida, evitaremos el desarrollo de comportamientos de compensación, como por ejemplo, la evitación de situaciones de rechazo, el aislamiento interno y externo, y las conductas con alcohol, tóxicos, comida y deporte excesivos. Es decir, podremos eliminar todo aquello que tape o niegue lo mal que nos sentimos y el bajo autoconcepto que aparece desde el rechazo. La herida de injusticia se refiere a sentimientos de daño, perjuicio o agravio que percibimos por una persona o grupo debido a acciones o situaciones que consideramos injustas. Esta herida es emocional, psicológica, social e incluso física, y suele ocurrir en contextos donde hay una percepción de desigualdad, discriminación, abuso de poder o violación de derechos. Puede ser producto de un abuso de poder, entre paréntesis, donde las figuras de autoridad utilizan el poder de manera inadecuada y abusiva. Se suele dar en figuras de apego frías y autoritarias, exigencia familiar, agresividad en el trato y falta de respeto por parte de entrenadores, profesores en la infancia o adolescencia. Genera sentimientos de ineficacia y de inutilidad. Los rasgos de personalidad que se desarrollan como resultado de esta herida con rigidez, necesidad de poder, perfeccionismo. Vuelvo a leer esto que me faltó acá un signo de una coma. Los rasgos de personalidad que se desarrollan como resultado de esta herida son rigidez, necesidad de poder, perfeccionismo, vacilación en la toma de decisiones, rabia incontrolada y falta de control de impulsos. Entre paréntesis, pasar de un estado normal a un enfado desmesurado ante situaciones que disparen la herida de injusticia. Mostremos un ejemplo de cómo se desarrolla una herida de injusticia que se manifiesta en síntomas físicos de enfermedad. Paul y la migraña. Paul recuerda su infancia a través de la crítica. Con un padre militar y una madre con personalidad narcisista, creció en un ambiente centrado en los errores y carente de valoración positiva. Si sacaba un 10 en el colegio, no me lo valoraban porque ese era mi trabajo. Pero si sacaba un 9 con 5, había bronca por haber bajado y tenía que dar todo tipo de explicaciones por medio punto menos. Así cuenta su historia mientras aprieta la mandíbula y mueve el cuello de lado a lado para liberarse de la tensión que le provoca simplemente hablar de la crítica en su casa. Nunca pudo quejarse porque rápidamente le respondían con gritos que, de pequeño, le asustaban y le hacían callarse. Y de adolescente lo convertían en una persona agresiva,
cuando sentía que le faltaban al respeto o percibía un trato injusto. Se volvió perfeccionista y rígido en su manera de pensar, características que había aprendido en su educación. En casa, las normas eran estrictas y el aspecto emocional inexistente. La crítica le limitaba la vida, ya que le hacía sentir inferior a los demás, y la idea, grabada a fuego, de tener que ser siempre el mejor, le provocaba un conflicto importante que se reflejaba en sus migrañas. Al principio, los episodios de migraña de Paul comenzaban con un aura. Veía colores que iban y venían y perdía temporalmente la visión lateral. Estos episodios duraban poco tiempo y, una vez que desaparecían, surgía un dolor de cabeza intenso que solía durar 2 o 3 días, obligándolo en ocasiones a guardar cama. Cuando llegó a consulta, los dolores de cabeza eran constantes y a pesar de la medicación, el dolor no desaparecía del todo. Se sentía atrapado por las migrañas. La rabia con la que vivía no lo ayudaba a gestionar ni los síntomas de la migraña ni las situaciones de vida, ni sus relaciones con los demás ni consigo mismo. Sus características de personalidad, como la preocupación por los detalles, el control, el perfeccionismo, la dificultad para delegar y descansar y la poca capacidad para expresar emociones, contribuían a sus niveles de estrés y al mantenimiento y aparición de los síntomas. Ver que estos aumentaban y que con la medicación y la dieta no mejoraban, le hizo tomar conciencia de la necesidad de empezar tratamiento psicológico. El primer día de psicoterapia me dijo: he leído un dicho sufí que dice: no te quedes con lo que ves ni con lo que oyes. Aplica tus capacidades y arriésgate a probar. Así comenzó su proceso terapéutico. Este dicho sufí le había hecho reflexionar mucho sobre lo que le estaba sucediendo. Entenderse para dar sentido a sus síntomas, conectar con su cuerpo y perder el miedo a sentir las emociones guardadas durante años, como contener la rabia y la sensación de injusticia por el trato recibido por sus padres, fueron pasos que poco a poco lo llevaron a alcanzar los objetivos que buscaba en psicoterapia: reducir la sintomatología y mejorar la efectividad de la medicación. Con el tiempo, las migrañas apenas aparecían y cuando lo hacían eran suaves cefalias que gestionaba sin problema. Cuando somos víctimas de una herida de injusticia, necesitamos reconocimiento, validación y sensación de ver que nos entiende desde nuestra herida, que nos ayudan a reparar aquello que quedó injustamente atrapado dentro de nosotros, aquello de lo que el cuerpo necesita deshacerse, pero la cabeza no puede debido a nuestras propias defensas, por el miedo a sentir intensamente, por el miedo a cambiar y ser diferentes. Paul se arriesgó y tiempo después reconoció que aquel dicho sufí le había cambiado la vida. La herida de humillación. La humillación ha sido descrita como el boom nuclear de las emociones, debido al impacto extremadamente negativo que tiene en el bienestar psicológico y en la salud de nuestra vida social. Esta herida se refiere a una lesión emocional profunda que surge como resultado de experiencias de vejación y desvalorización por parte de otras personas, ya sea en el ámbito familiar, escolar, laboral o social. En la infancia, puede que la figura de apego bromee sobre aspectos del hijo, lo que le hace sentir torpe, inferior o malo. Puede ser habitual que cuenten anécdotas sobre sus errores a personas cercanas y se rían de él, y que esas críticas, mezcladas con el humor, calen.
Como para un niño es muy complicado entender que es una crítica y que es solo una broma, puede que les resulte difícil reconocer determinadas situaciones como humillantes, aunque le estén dejando una huella emocional y fomenten una idea de amor poco sana. Esta herida tiene repercusiones significativas en nuestra autoestima y confianza, y puede afectar a la forma en la que nos relacionamos con los demás y con el mundo. La herida emocional causada por la humillación está estrechamente ligada a emociones intensas como la vergüenza, las cuales tienen un profundo impacto en nuestro sistema nervioso. Estos patrones emocionales estresantes pueden desencadenar enfermedades inflamatorias, incluida la enfermedad inflamatoria intestinal. El intestino no solo cumple funciones digestivas, sino que también actúa como un sistema sensorial complejo, con su propio sistema nervioso que se conecta estrechamente con los centros emocionales del cerebro. Esto significa que experiencias traumáticas como la humillación pueden contribuir a un estado de inflamación y a niveles reducidos de cortisol en la edad adulta. Manuela y la vergüenza. Manuela llega a consulta a los 38 años, pero desde temprana edad ha padecido problemas intestinales que le causan dolor constante, molestias y limitaciones en su vida. Su historia está profundamente marcada por el desarrollo temprano de sus pechos. A los 11 años, cuando comenzó a menstruar, su cuerpo empezó a cambiar rápidamente. Sus pechos crecieron considerablemente en pocos meses, atrayendo miradas sexualizadas que no podía comprender, dada su corta edad, y que la hacían sentir incómoda, tanto de hombres de su entorno familiar como de personas externas. Se sintió asustada y perdida. Solo quería que mi cuerpo de antes sea como el de mis amigas, solía decir. Con el tiempo, la vergüenza que sentía se intensificó. La peor parte de su historia fue la humillación que sufrió en el colegio. A los 12 años ya tenía un cuerpo de mujer, aunque seguía sintiéndose como una preadolescente. El colegio católico en el que estudiaba, dirigido por monjas, no entendía cómo el uniforme obligatorio no le quedaba igual que a las demás niñas. Durante sus años escolares, escuchó comentarios humillantes, tanto de profesoras como de compañeras, sobre la visibilidad de sus pechos, lo que la llevó a desarrollar una postura encorvada para tratar de ocultarlos. Con el tiempo, se volvió introvertida y con escasa vida social, en gran parte debido a la falta de apoyo familiar. Cuando intentaba expresar cómo se sentía en casa, le decían que las otras chicas le tenían envidia y que las profesoras no guardaban malas intenciones. Ante la carencia de soporte familiar, se desconectó de su cuerpo y con él de las emociones de vergüenza y rabia que nunca expresó y que tanto la hacían sufrir. Describió cómo, en cierto momento, se sentía como si se hubiera enfriado. Desde esa época, padeció estreñimiento y episodios de diarrea que se volvieron normales para ella. Con el tiempo, los síntomas se agravaron con sangrados y una diarrea persistente. Finalmente, tras perder mucho peso, buscó ayuda médica y le diagnosticaron enfermedad inflamatoria intestinal. Comenzó un tratamiento que inicialmente no dio resultados satisfactorios, por lo que decidió complementarlo con psicoterapia para explorar posibles influencias emocionales en su enfermedad. Al abrir la herida de su infancia durante la psicoterapia, todo comenzó a tener sentido para Manuela. Relacionó su vida adulta con la represión y el desplazamiento del sufrimiento que había vivido durante años. Se permitió expresar la rabia que mantenía oculta por la humillación sufrida, la falta de apoyo de su familia y el abuso de poder de las monjas,
quienes constantemente la avergonzaban junto con sus compañeras. Siento una profunda pena por la niña que fui. Una niña de 11 años no se merece pasar por lo que yo pasé, ni convertirse en la adolescente avergonzada que fui, confesó. Experimentó pena por todas las etapas de la vida que sintió que había perdido. La herida de humillación puede estar asociada a situaciones como familias de estilo crítico, perfeccionista y con falta de empatía, en las que se utiliza el desprecio en la comunicación tanto verbal como de gestos. Hay falta de respeto, sensación de no ser tenidos en cuenta y sentimiento de vergüenza, de hacerlo mal y ser inadecuados. Bullying o haber sido objeto de burlas, insultos o exclusión por parte de compañeros. Abuso emocional en el que constantemente nos sentimos criticados, como le ocurría a Paul en el ejemplo de la herida de injusticia. Abuso sexual, miradas sexualizadas constantes donde se juntan casi todas las heridas de infancia, sobre todo cuando el abusador es alguien querido o cercano. Las manifestaciones psicosomáticas de la herida de humillación a largo plazo, debido a los diferentes disparadores de vida que activa, pueden variar, pero algunos síntomas físicos comunes pueden incluir problemas digestivos, debido a que la humillación causa tensión emocional en el estómago. Cuando las emociones son difíciles de digerir, debido a la intensidad con la que se presentan, pueden causar problemas como el síndrome de intestino irritable, úlceras o gastritis. Dolores musculares. La tensión emocional puede acumularse en el cuerpo, causando dolores musculares, especialmente en el cuello, los hombros y la espalda. Son habituales las posturas que corporizan la vergüenza y que hacen que el cuerpo sufra. Por ejemplo, rotación de hombros y colapso en el pecho, haciendo que duelan las cervicales, provocando mareos y debilidad, cefalias tensionales y tensión debido a la postura en el cuerpo. Problemas en la piel, psoriasis y dermatitis relacionadas con las dificultades emocionales que provoca la humillación. Problemas respiratorios. Existen estudios que conectan los problemas como el asma o problemas alérgicos respiratorios con las emociones de vergüenza y culpa asociadas a esta herida. La herida de traición. Las víctimas de trauma son más propensas a desarrollar problemas psicológicos y físicos si el evento traumático incluye el elemento de traición. Esta herida se produce cuando las personas o instituciones en las que confiamos para nuestra protección, recursos y supervivencia violan nuestra confianza o nuestro bienestar. Cuando el trauma se desarrolla en la infancia, a menudo el cuidador no cumple sus promesas o dice que va a hacer una cosa y hace otra. El niño va interiorizando la idea de que no puede confiar en la figura de apego, lo que le provoca inseguridad y un estado de hiperalerta. Piensa que no es posible estar tranquilo porque en cualquier momento podría suceder algo malo, o que la calma podría ser una farsa y que le están ocultando algo. Quienes sufren herida de traición se muestran suspicaces y no confían en las buenas intenciones de los demás, lo que los llevaría a estancarse en el resentimiento y a una gran necesidad de control. Como veremos en más detalle en el siguiente capítulo, es habitual que, para preservar la relación con el cuidador, los niños con herida de traición desarrollen disociación. Es decir, que necesiten separar las experiencias traumáticas de su conciencia para poder preservar la conexión con su figura de apego. En el campo somático, el trauma de traición aumenta la probabilidad de desarrollar problemas de tipo gastrointestinales, intestino irritable y úlceras gástricas, y pseudoneurológico, como dificultad para tragar, sensación de nudo en la garganta,
afonía y pérdida de sensibilidad táctil, entre otros. Lily y la herida de traición. Lily es una mujer exitosa en su trabajo, buena amiga de sus amigos, y que cuenta con una amplia red social que considera muy importante. En el ámbito familiar, su madre y su familia materna son su gran apoyo a todos los niveles. Sin embargo, Lily sufre de cistitis intersticial, también conocida como síndrome de vejiga dolorosa, una afección orgánica crónica y debilitante del tracto urinario que se caracteriza por dolor en la vejiga y la pelvis, así por la necesidad de orinar frecuentemente, incluso con la vejiga vacía. A menudo se confunde con una infección urinaria recurrente debido a la multitud de similitud de los síntomas, pero no lo es. A diferencia de la infección urinaria, la cistitis intersticial no está causada por bacterias y no responde a los tratamientos con antibióticos convencionales. Lily fue diagnosticada muy tardíamente. Cuando comenzaron los síntomas, le prescribían tratamiento para una cistitis por infección. Se curaba, pero la infección se repetía. Los primeros síntomas aparecieron cuando era solo una niña y se atribuían a enfriamientos o infecciones habituales sin importancia. Pero aquello fue el principio de algo que permaneció a lo largo de los años. A nivel médico, probaron diferentes opciones, incluido un tipo de vacuna a la que su cuerpo reaccionó con efectos secundarios intensos que la debilitaron durante meses. Los intentos para detener los síntomas, entre paréntesis, molestia constante en la vejiga y pelvis, dolor y urgencia al orinar y daño en las relaciones sexuales, fueron infructuosos, lo que limitaba su calidad de vida debido a la persistencia constante de los síntomas. Había temporadas en las que se sentía bien y apenas notaba molestias, pero en otras los repuntes intensificaban los síntomas, dejándola con gran debilidad y falta de energía. Cuando llegó por primera vez a psicoterapia, Lily se presentó con todos los síntomas no solo de la CI, sino también muy afectada a nivel emocional. Recuerden que CI se refiere a la cistitis intersticial. Cuando llegó por primera vez a psicoterapia, como les comenté antes, ella presentaba todos los síntomas, no solamente la cistitis intersticial, sino también estaba muy afectada a nivel emocional. Describía altos niveles de ansiedad y un gran enfado. El factor que la había llevado a buscar ayuda en ese momento y no antes, a pesar de haberlo considerado por su enfermedad, fue descubrir la infidelidad de su marido. Una semana antes, mientras tomaba café con sus amigas, vio a su marido desde la ventana de la cafetería de la mano de otra mujer, deteniéndose a besarse en plena calle. Esto la dejó totalmente desconcertada y bloqueada. A partir de ese momento, los síntomas de la cistitis intersticial se intensificaron hasta el punto de dificultarle salir a la calle debido al dolor indescriptible y la presión en la pelvis. Me contó cómo llamó a su marido en ese mismo momento y él se disculpó por haberse tenido que enterar de esa manera, pero le confirmó que estaba enamorado de otra mujer y quería separarse. La traición que Lily sintió en ese momento fue tan intensa que, según sus palabras, era como si algo le hubiese atravesado el corazón y dudaba de poder superarlo. Sabía que, con ese disgusto, la cistitis intersticial iba a empeorar por mucho tiempo. Quise saber si se sentía lo suficientemente bien para contarme más, y me dijo que sí, de modo que le pregunté cuándo había empezado los síntomas de la cistitis. Me respondió que desde pequeña había padecido infecciones urinarias, pero algo leve, como las que habitualmente pueden sufrir el resto de las personas. Con el tiempo,
Estas infecciones se convirtieron en la 6. Le pregunté si había sufrido alguna otra traición en su vida antes de esta, y con cara de sorpresa me respondió: mi padre. Él ha sido la mayor traición que he vivido antes de que esto me esté pasando. Comienza su relato. Mi padre era mi héroe. Me ayudaba con los deberes, jugaba conmigo, me llevaba al cine y yo lo adoraba. Cuando tenía 9 años, estaba viendo la televisión y quise ir al baño a hacer pis. Pero oí a mi padre que estaba dentro hablando por teléfono. Le estaba diciendo a alguien: te quiero, estoy loco por ti y deseando estar contigo este fin de semana. Tenía muchas ganas de hacer pis, pero me aguanté. Me quedé congelada, sin entender lo que pasaba, pero sabía que estaba mal. Mi padre solo decía cosas a mi madre. Cuando salió del baño, esperé a que se fuese y entré con dolor de barriga por aguantar tanto las ganas de hacer pis. Nunca le conté a nadie lo que escuché, ni siquiera a mi madre. Mi padre ese fin de semana no vino a casa. Le pregunté a mi madre dónde estaba papá y ella me respondió que viajaba por trabajo. Yo sabía que no era verdad, pero me guardé el secreto. Sentía que le estaba mintiendo a mi madre, pero no se lo podía decir porque hacerlo era ser desleal a mi padre. Poco después, mi padre le dijo a mi madre que quería separarse. Ella se deprimió y estuvo en cama casi medio año. Me sentía culpable por no haber dicho nada. Cuando mi padre se fue, empecé a tener dolor de barriga y las primeras infecciones de orina. Aunque los médicos me dieron pastillas, las infecciones se repetían. Supongo que el abandono de mi padre y la depresión de mi madre no ayudaron. La culpa de lo sucedido sigue dentro de mí, aunque racionalmente sepa que no tuvo nada que ver conmigo. Siento una presión constante en el cuerpo. La traición que sentí por parte de mi padre fue muy dolorosa. Mi madre enfermó y mi padre nunca se interesó por mí. Mis tías y mi abuela nos cuidaron y con el tiempo nuestra vida encontró una nueva normalidad. Mis cistitis cesaron, aparecieron solo en el momento de estrés o dificultades, algo que ahora intento entender en psicoterapia. La situación de mi padre hizo que me volviese desconfiada. Durante la adolescencia tuve diferentes traiciones con amistades que me acabaron de confirmar que no se puede confiar en la gente. En esos momentos regresaban con intensidad los dolores en la vejiga y la sensación de tener que ir al baño todo el tiempo. La última vez que empecé a sentir dolor fue con la traición de mi ex marido. La verdad es que la traición en mi vida tiene historia y me estoy dando cuenta de que la cistitis intersticial va de la mano con ella. Las heridas de la infancia hacen que desarrollemos mecanismos de defensa, es decir, protecciones que surgen para cubrir o mitigar el dolor emocional, pero que, a su vez, pueden ser la causa de que se desarrolle, se desplace o se mantenga la parte somática hacia la herida. Veamos cuáles son. Con la herida de rechazo podemos desarrollar la defensa de evitación de todo aquello que nos dispara el rechazo. Con la herida de abandono se puede desarrollar dependencia y complacer a los demás para compensar nuestro miedo a que nos dejen y no nos quieran. Con la herida de humillación podemos desarrollar sometimiento por miedo a que nos hieran. Con la herida de traición es posible desarrollar control y alerta para evitar que nos vuelvan a dañar. Con la herida de injusticia podemos desarrollar rigidez y rabia constante que nos ayuda a proteger de futuras situaciones en las que nos sintamos injustamente tratados. Cuando las heridas de infancia son el origen de la psicosomática, el camino no siempre es fácil. Requiere vulnerabilidad y voluntad para enfrentarse al pasado. Sin embargo, las recompensas son inmensas.
Al curar las heridas más antiguas, promovemos la capacidad de crear nuevas conexiones positivas en diferentes áreas de nuestra vida. Conseguimos crecer, madurar y aprender a canalizar lo negativo de una manera adaptativa, evitando desplazarlo al cuerpo y a los síntomas de enfermedad. Para empezar a andar el camino, puede ser una buena idea plantearse las siguientes preguntas. Cuestionario para detectar heridas de la infancia. ¿Cómo recuerdas tu relación con tus figuras de apego de la infancia? ¿Qué esperaban de ti estas figuras? ¿Te lo comunicaban? ¿Cómo crees que te ha podido influir en el presente? Cuando de pequeño tenías miedo, ¿a quién pedías ayuda? ¿Qué cosas te asustaban? ¿Te siguen asustando? ¿Cuál es la herida de infancia con la que te sientes más identificado? ¿Cuáles han sido las huellas que han dejado? El trauma familiar heredado. Todos tenemos heridas que nos dejan huella en forma de intensas y persistentes secuelas psicológicas que afectan a nuestro bienestar emocional. Son situaciones ocasionadas por experiencias dolorosas que dejan una marca que lastima profundamente, que puede variar en intensidad según distintos factores como el carácter o la edad, y que generalmente catalogamos como traumas familiares heredados. Es importante tener en mente que la herida emocional no necesariamente tiene un origen concreto, perfectamente delimitado o se reduce a un momento específico. Es decir, el trauma no necesariamente va ligado a un evento determinado. La herida emocional puede estar ocasionada por situaciones vividas durante varios años e incluso durante toda una etapa de la vida. El daño puede desarrollarse a lo largo del tiempo, resultado de experiencias continuas de estrés, abuso emocional, negligencia o de vivir en un entorno crónicamente inseguro o disfuncional. Como mencionábamos anteriormente, las heridas emocionales están estrechamente enraizadas en nuestra infancia. Cada uno de nosotros ha vivido una combinación única de experiencias, eventos y entornos familiares específicos y ha desarrollado patrones de apego particulares. Ello genera en nosotros un impacto que persiste en forma de daño, que durante nuestra etapa adulta tendemos a revisitar de manera inconsciente, como si quisiéramos volver a ese momento, como si quisiéramos revivirlo. Este proceso puede ser una forma de intentar entender y procesar lo que sucedió, o incluso de intentar sanar estas heridas emocionales que aún están presentes en nosotros. Es algo muy humano revisitar esos síntomas, ya que sin experimentar ese dolor es muy difícil conseguir procesar y digerir qué causa ese trauma familiar heredado. A través de las enfermedades psicosomáticas, podemos ver cómo lo no resuelto se puede manifestar físicamente, dándonos pistas sobre qué tipo de herida emocional arrastramos. Cada vez que revisitamos, entre paréntesis, inconscientemente, ese momento doloroso, esa situación de infancia en la que el trauma se origina, se despiertan en nosotros un conjunto de emociones y reacciones internas que siempre tienen las mismas características. Volver al mismo sitio conlleva que se despierte lo mismo, ya que nos acerca a la misma herida. La manifestación de un dolor físico psicógeno puede producirse cuando nuestra herencia familiar da señales de vida. Es como si, cada vez que el dolor físico apareciera, el trauma familiar llamase a la puerta y lo dejáramos entrar acompañado no solo de dolor emocional, sino también de dolor físico. Aunque no es una tarea nada difícil, nombrar y desenmascarar este trauma familiar adquirido y arrastrado puede solucionar el dolor psicosomático. O,
por lo menos, puede ayudar a limitar que estas experiencias dolorosas se repitan en nuestra vida una y otra vez, reduciendo la carga de malestar. La importancia de nombrar y procesar el trauma familiar reside en el hecho de que es una de esta base familiar desde donde aprendemos a manejar las distintas situaciones vitales que vamos experimentando. Nuestra historia familiar no nos es ajena y nos moldea, nos acompaña. Es decir, del mismo modo que es durante la infancia donde se producen y se vienen muchas de las situaciones que nos causarán persistentes heridas emocionales, también es desde la infancia que adquiriremos herramientas y mecanismos para sobrepasar el dolor. Y, debido a que tendemos a repetir patrones de conducta, si durante la infancia aprendemos a gestionar situaciones dolorosas de una determinada manera, durante la edad adulta lo haremos del mismo modo. Decía el poeta italiano Cesare Pavese en El oficio de vivir que la riqueza de la vida está hecha de recuerdos olvidados. Claramente, en esos recuerdos que hemos dejado atrás, donde reside la riqueza de nuestra vida presente, es ahí donde se encuentra la información de lo vivido, de lo sufrido y lo experimentado. Investigar, indagar y valorar todo lo que ocurrió en relación con la historia familiar pasada facilita entender cómo fue nuestra primera etapa de vida. Para entender nuestro dolor presente, es esencial entender nuestra historia preverbal, es decir, aquella parte de nuestra historia que contiene información anterior a la edad en la que aprendimos a hablar. Debemos tener presente que nuestra vida no empieza a los 20 años ni a los 10. Nuestra vida comienza cuando nacemos, de modo que conocer nuestra primera infancia nos acerca a conocer nuestra vida desde el primer momento, ese que también nos influyó y nos influye. No es lo mismo haber sido un hijo querido y deseado que no serlo. No es igual que nuestra madre haya estado tranquila durante nuestro embarazo, a que se haya visto afectada por una situación complicada externa de estrés que la hubiese tenido desconectada de su estado de gestación. Todo nos influye desde el primer momento. Rachel Yehuda es una destacada neurocientífica y psiquiatra conocida por su investigación pionera en el campo del trauma y el estrés postraumático. Sus estudios han revelado cómo las experiencias traumáticas pueden afectar al cerebro y al sistema nervioso central, además de haber explorado cómo estas experiencias pueden modificar la expresión génica a través de cambios epigenéticos y transmitirse a las siguientes generaciones. La epigenética es como un interruptor que controla qué genes se encienden o apagan en nuestras células. Aunque cada uno tenemos nuestro propio ADN que determina nuestras características físicas, predisposiciones genéticas y otros aspectos biológicos, la epigenética decide qué partes de ese ADN se usan en diferentes tipos de células y en distintos momentos de nuestra vida. Estos cambios epigenéticos pueden ser influenciados por cosas en nuestro entorno, como experiencias de vida o factores ambientales, y pueden afectar a cómo nuestro cuerpo funciona y se desarrolla sin cambiar la secuencia de ADN en sí. En sus estudios sobre descendientes del Holocausto, Yehuda ha demostrado que las secuelas psicológicas y fisiológicas del trauma experimentado por los sobrevivientes puede afectar a sus hijos y nietos. Esto sugiere que las experiencias traumáticas pueden dejar una marca en hasta 2 generaciones posteriores mediante mecanismos epigenéticos y otros procesos biológicos. Sus investigaciones subrayan que los síntomas y manifestaciones observados
son adaptaciones a situaciones estresantes, como las ocasionadas por las guerras, más que indicativos de un daño irreversible, destacando la importancia de la resiliencia y las adaptaciones biológicas en respuestas al ambiente traumático. Cuando un padre o una madre arrastran consigo un trauma heredado o han experimentado un apego complicado o roto con su propia madre, ello es probable que afecte significativamente la forma en que establecen un vínculo con su propio hijo. Por ejemplo, imaginemos una ruptura temprana en el vínculo entre una madre y su hija, ocasionada por una estancia muy prolongada en el hospital. Durante este periodo, la niña puede perder la familiaridad con la madre, como su olor, el tacto y el sonido de su voz. Aspectos que había comenzado a reconocer y en los que confiaba como fuente de seguridad emocional. Si ello se produce y se alarga en el tiempo, esta niña arrastrará situaciones dolorosas que fácilmente terminarán por afectarle. Si el día de mañana, cuando sea una mujer adulta, esta niña decide ser madre, su propio hijo se verá afectado por el trauma familiar heredado. Es decir, la respuesta que damos a nuestras situaciones adversas, a nuestras inseguridades, a nuestro dolor y en general a nuestras experiencias vitales, pueden no residir únicamente en nuestra propia historia personal. La historia de nuestros padres y abuelos representa también un papel nada desdeñable a la hora de moldear nuestro carácter. En relación con la importancia de la historia familiar de nuestros progenitores, Yehuda afirma que las modificaciones epigenéticas causadas por el estrés que heredamos de nuestros padres ocurren antes de la concepción y se transmiten a través del esperma del padre. También sugiere que estos cambios pueden ocurrir en la madre tanto antes de la concepción como durante el embarazo. Además, la edad de la madre en el momento del trauma es un factor significativo a la hora de determinar qué es lo que transmite a sus hijos. De este modo, lo no resuelto, todo aquello de lo que hemos hablado a lo largo de nuestra vida, esas cuentas pendientes del pasado, todo ello puede pasar de generación en generación. Hay preguntas que nos pueden proporcionar información para explorar. Acá tenemos algunas. Cuestionario para detectar traumas transgeneracionales. ¿Cuál fue el evento no explorado que se produjo en generaciones anteriores y que puede estar asociado a la sintomatología? ¿Cuál o cuáles pueden ser los eventos no resueltos que pueden estar en la base del trastorno? ¿A quién le pertenece el evento no resuelto? ¿Qué posible secreto o secretos pueden estar presentes en la familia? Pensemos en la guerra civil. Sin duda alguna, la fuente del trauma transgeneracional heredado más importante de la historia española del siglo XX. Para muchos, la guerra civil dejó secuelas emocionales y psicológicas profundas que afectaron no solo a los protagonistas directos, sino también a sus descendientes y a las generaciones posteriores. Las familias quedaron desgarradas, con miles de personas que perdieron a seres queridos, sus casas, sus recuerdos, a la vez que tenían que enfrentarse a la violencia, el hambre y la incertidumbre. Por si fuera poco, los efectos traumáticos del conflicto se prolongaron más allá de los años de lucha armada. Como conflicto civil, esta guerra no enfrentó a los ciudadanos contra extranjeros o enemigos desconocidos que no hablasen la misma lengua. Todo lo contrario, enfrentó a vecinos, parientes, hermanos cercanos. Décadas más tarde, la principal huella del conflicto siguió siendo la ley del silencio, que impuso una negación obligada de todo lo ocurrido. Esta ley del silencio materializó la cultura de lo no resuelto. No se podía hablar de lo ocurrido.
lo que privó a la gente de la posibilidad de expresar lo vivido y lo sufrido. Como consecuencia, el trauma quedó enterrado, olvidado, arrastrado y sin digerir, ni resuelto ni procesado, sepultado. ¿A dónde fueron todas las experiencias terribles de guerra vividas? ¿Cómo se liberaron? Amada y el trauma transgeneracional. Amada García nació el 7 de octubre de 1909 en Murgados, Galicia. Durante la Guerra Civil Española, fue acusada falsamente de bordar una bandera republicana que tenía en su casa. Su verdadero delito, entre comillas, era ser una activista valiente y una oradora elocuente que defendía a su comunidad del opresivo clima político en el noroeste de España. Participaba en acciones que raramente estaban asumidas por mujeres, lo cual escandalizaba a los sectores más conservadores de la sociedad. Los celos y envidias de algunas personas, engañando a vecinos que apenas sabían leer, llevaron a su denuncia con pruebas inventadas. En 1937, fue condenada a muerte por un tribunal militar en un proceso lleno de irregulares, a pesar de estar embarazada. Fue encarcelada hasta que dio a luz a su hijo Gabriel, el 31 de octubre de ese mismo año, en el Hospital de Caridad. Solo viviría 88 días más, lo justo para amamantar al recién nacido. Su vida terminó trágicamente el 27 de enero de 1938, fusilada contra el muro del castillo de San Felipe de Ferrol. Tenía solo 27 años. Se dice que sostuvo a su hijo en brazos hasta el último momento. Amada, la hija mayor, se convirtió en monja, mientras que Gabriel fue criado por sus tíos después de ser entregado a su abuelo. La vida de Gabriel y Amada está marcada por profundas heridas de injusticia, traición y abandono, pero sobre todo por la pérdida irreemplazable de su madre, una herida que nunca sanaría completamente. Gabriel llegó a la paternidad con un vínculo roto con su propia madre, lo que dificultó la formación de su propia identidad parental. A menudo es complicado ser padres si aún no hemos resuelto nuestras propias experiencias como hijos. Se casó y tuvo una hija a quien nombró Amada, un nombre cargado con el peso transgeneracional de las mujeres en su vida. Era nieta de Amada García, la mujer fusilada injustamente durante la Guerra Civil, hija del hijo que Amada García no pudo ver y crecer, y sobrina de Amada Toimil, la monja que se retiró del mundo para siempre. Amada, la nieta, creció en un ambiente de negligencia, abandono emocional y confusión total. Sus padres eran dos personas traumatizadas a su manera. Las fotografías la muestran como una niña con expresión triste, buscando entender lo que sucedía a su alrededor. Aunque pasó tiempo antes de que tomara conciencia de ello, el peso de la historia familiar siempre estuvo presente en su vida a través del trauma heredado. Era el eslabón de una cadena a la que estaba atada sin haberlo elegido. A los 15 años desarrolló un trastorno alimentario. Comía para llenar un vacío tan profundo que parecía no tener fin. Un vacío cargado con los secretos familiares que ella llevaba consigo y que intentaba calmar con la comida. Su vida estuvo marcada por proteger a su padre, probablemente debido a la tristeza que siempre vio en él y de la cual de alguna manera se hizo responsable. Su gran sentido de lealtad hacia él la obligaba a protegerlo, impidiéndole pensar en sí mismo. Con el paso de los años, Amada desarrolló una depresión crónica que solo el tiempo y la psicoterapia
pudieron ayudar a superar. Las experiencias vividas y las no vividas comenzaron a manifestarse y más tarde desarrolló síntomas de inflamación con dolor intenso y crisis que limitaban su vida. Sometida a diversas pruebas médicas, le diagnosticaron artritis psoriásica y fibromialgia, ambas enfermedades autoinmunes. Amada tuvo una vida marcada por la constante tristeza de un duelo que no era suyo, sino de su padre, Gabriel, quien en sus últimos momentos dijo: "Por fin me encontraré con mi madre". Rachel Yehuda dice que las modificaciones epigenéticas inducidas por el estrés pueden venir heredadas del padre y se producen antes de la concepción, lo que vincula con el caso de Amada. Su cuerpo, para librarse del trauma heredado, podía haber buscado una vía alternativa y desarrollado síntomas inflamatorios que dieron como resultado las enfermedades autoinmunes y un trastorno de alimentación. La historia de Amada se compone de heridas de infancia y transgeneracionales que llevan tanto su dolor personal como el heredado. Ella es una persona extraordinaria que convirtió su propio eslabón en un trabajo personal que logró liberar con esfuerzo e inteligencia. Se convirtió en madre y abuela, logrando sanar sus heridas. Hasta acá el capítulo 6. Espero que les haya gustado. A mí me pareció bastante fuerte, muy esclarecedor. Y la historia de Amada, la verdad es que me tocó bastante. Les mando a todos un abrazo enorme. Nuevamente agradecerles que me acompañen y espero que se encuentren bien, que se encuentren muy bien. Nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo, es el capítulo 7 y se llama El cuerpo después del trauma. Nos vemos.